Bueno, le damos la bienvenida a la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor esta mañana para alabar y bendecir el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar hoy con nuestra serie en Samuel. Vamos con un padre descuidado. Y el texto se encuentra en primero de Samuel capítulo 2 y primero de Crónicas capítulo 2. El enfoque es en primero de Samuel capítulo 2 versículos 11, 12, 17, 22 al 36. Es lo que vamos a estar viendo esta tarde. El versículo clave es primero de Samuel 2:30. El objetivo es que los padres deben entender que la crianza de sus hijos es su sola responsabilidad. No se puede delegar. Solo usted puede ser el papá de sus hijos, solo usted puede ser la madre de sus hijos. No se puede delegar. Y Dios nos va a pedir cuentas en cuanto a esto. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 6 para tener la lectura devocional de Deuteronomio capítulo 6, puestos de pie la labor de los padres. Vamos a Deuteronomio capítulo 6 y comenzando con el versículo 1. Puestos de pie, por favor. Deuteronomio 6, comenzando con el versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre vuestro corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos permites esta tarde reunirnos para alabar tu nombre, para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que nos guíes en el estudio de tu palabra, que podamos entender cómo ser el padre, la madre que nuestros hijos necesitan, y los que ya somos abuelos y hasta bisabuelos también, que podamos entender, Señor, que los que dependen de nosotros, y podemos nosotros debemos ser responsables, y que podamos entender de lo que pasó en la casa de Elí, lo que puede suceder en nuestra casa, y que Dios nos va a pedir cuentas al respecto. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces la lección de hoy es un padre descuidado. Vamos a estudiar esta tarde sobre la negligencia de Elí. El texto es primero de Samuel 2 y primero de Crónicas 2. Y ahora que lo menciono, recuerden que los libros en el Antiguo Testamento se usa el masculino. Entonces es primero, segundo Samuel, primero, segundo Reyes, primero, segundo Crónicas. En el Nuevo Testamento son epístolas. Entonces se usa el femenino. Primera, segunda Corintios. Primera, segunda, tercera Juan. Entonces, primero Samuel 2, y el enfoque es versículos 11 al 12, versículo 17, y los versículos del 22 al 36. El versículo clave, digámoslo todos juntos, primero de Samuel 2:30, juntos. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran,
y los que me desprecian serán tenidos en poco. Digámoslo otra vez. Primero de Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Me perdí. El objetivo de la lección de esta tarde es que los padres deben entender que la crianza de sus hijos es su sola responsabilidad y Dios les va a pedir cuentas al respecto. Entonces vamos a buscar algunos pasajes, véanlos aquí en pantalla porque voy muy rápido. Entonces vamos a buscar en Efesios capítulo 6, vamos a Efesios 6 del 4, el 4, porque vamos a ver aquí el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora sí, Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Según de Timoteo capítulo 3, comenzando con el versículo 14, aquí está Pablo escribiéndole a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora vamos a 2 Timoteo capítulo 4 y un par de versículos ahí, versículos 2 y 3. Aquí está Pablo diciéndole a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Estamos viendo en el mundo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque los padres no le enseñaron a sus hijos la palabra de Dios. Proverbios capítulo 23, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Ahora vamos a regresar a Deuteronomio para ver otra vez aquí los primeros 3 versículos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Entonces escuchen, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Cuántas generaciones son? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Ahora, esto es responsabilidad mía. En otras palabras, yo debo enseñarle a mi hijo. Mi hijo también debe enseñarle a su hijo, pero también yo debo enseñarle al hijo de mi hijo. O sea, mis nietos. Nosotros somos responsables. Entonces aquí Dios está encargando al pueblo de Israel, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, el mundo está hoy donde está, porque hemos dejado de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Alguien se le olvidó. Naciones que eran naciones cristianas,
naciones donde comenzó la palabra de Dios. Ahora ya no son naciones cristianas, estamos hablando de Francia, estamos hablando de España, estamos hablando de Gran Bretaña, estamos hablando de Estados Unidos, que eran naciones cristianas que fueron fundadas por principios cristianos y ya no son naciones cristianas. Han dejado de serlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién falló? Fallamos de enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor. Vamos ahora a entrar en detalle en 1 de Samuel. Vamos a la lección, vamos a 1 de Samuel capítulo 2 y comenzando con el versículo 11. Porque vamos a comenzar a hablar primeramente, recuerdan la semana pasada, el Cana tiene 2 esposas y una se llama Ana. Ana le pide a Dios un hijo, que si le da el hijo, se lo va a entregar a Dios. Entonces, hoy vamos a ver el cumplimiento de esa petición que ella hizo. Dice entonces, el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, bueno, esto es cuando ya lo entregaron. Ellos entregaron a Samuel, donde Elí lo llevaron, lo dejaron ahí, y entonces el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ahora, los hijos de Elí, ¿cómo eran? ¿Qué quiere decir impío? Ok, impío, inconverso. Ahora, en el caso de ellos, paganos inclusive. Paganos que adoran a otros dioses. Impío es que no tiene fe. Entonces, los hijos de Elí eran hombres impíos. No tenían conocimiento de Jehová. Ahora, si los hijos de Elí no tienen conocimiento de Jehová, ¿por qué no? ¿Qué pasó? Alguien se le olvidó enseñarles, ¿verdad? Y Dios responsabiliza a Elí. Ellos no tenían conocimiento de Jehová. Vamos al versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos 2 jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos veían como cualquier cosa. De hecho, ellos se servían, llegaban con un garfio de 3 puntas y decían, primeramente vamos a sacar lo del sumo sacerdote. ¿Cuál sumo sacerdote? Era para ellos. Y entonces, primeramente vamos, y después sigue lo de Jehová, sigue lo de los levitas. Y si alguien se oponía, entonces no se podía. Ellos eran hasta violentos. Ellos entonces estaban haciendo lo malo. Vemos aquí un contraste de personalidad entre el Cana, que era un hombre de Dios, encaminaba a su familia. Ana, que le entregó a Samuel a Dios. Pero vemos aquí un contraste muy grande con el caso de Elí. Ahora, Samuel fue encargado a Elí. Vamos entonces ahora, seguimos en 1 de Samuel capítulo 2 y vemos una diferencia de comportamiento. Versículo 22, Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Oiga, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, venían estas mujeres para servir a Dios. Eran personas que estaban ahí para servir a Dios y ellas dormían ahí. Y estos malvados venían entonces y tenían relaciones íntimas con ellas a la puerta del tabernáculo. No les importaba dónde estaban siquiera. Dice, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice el versículo 23. Ahora, ¿qué les dijo Elí? Oiga el tono en que Elí les habla. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Ustedes creen que ese era el tono que tenía que hablarles? No, yo creo que había que hablarles diferente. Y Dios responsabilizó a Elí. Dice el versículo 25,
Aquí está Elí hablándoles a ellos, pero Elí les dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Eso se los decía, pero dice la Biblia, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto la pena capital. La pena capital estaba en la Biblia, está en la Biblia, sigue en la Biblia. La pena capital, yo sé que a los ticos no les gusta oír eso. La pena capital está en la Biblia, sentenciado por Dios. Yo sé que la gente dice, ay, pero es que a veces se equivocan y sentencian a una persona inocente. Sí, puede suceder. Pero mire cómo está el mundo hoy por no hacerlo. El mundo se contamina, la tierra se contamina. La tierra que Dios les dio a los israelitas estaba contaminada y por eso cuando ellos entraron tenían que destruir totalmente la población porque estaba contaminada. Pero ellos entraron y la volvieron a contaminar y por eso Dios los sacó. ¿Cuántas veces sacó Dios a Israel de su tierra? Bueno, está incluyendo como dos cosas aparte, lo del norte y lo del sur. Ok. Yo eso lo veo en un solo paquete. Sí. Ok. Babilonia, o sea, Siria, que no regresaron. Perdieron totalmente la tierra. Y los del sur fueron llevados a Babilonia. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Babilonia? Bueno, ¿cuánto tiempo estuvieron desterrados? 70 años. Pero regresaron. O sea, les dio otra oportunidad. Sin embargo, cuando vino Jesucristo, ¿lo recibieron? No. Entonces los sacó de la tierra, ya los sacó. ¿En cuál año fue que los sacó ya definitivamente? En el año 70, ¿verdad? Por el rey Tiro. Entonces los sacó, perdón, por el general Tiro, romano. Los sacó y estuvieron desterrados. Hasta el siglo pasado pudieron regresar. Y en 1948 ya se hizo el Estado de Israel. Pero estuvieron totalmente desterrados, perdieron todo lo que Dios les dio, todo lo que Dios le había prometido a Abraham. Ahora ellos van a volverlo a tomar en el milenio, pero ellos perdieron la tierra. Ellos no oyeron la voz de su papá. Israel no escuchaba tampoco la voz de Jehová. Vamos ahora, bueno, falta un versículo acá, versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo. Aquí está la diferencia. La diferencia entre ellos y Samuel. Porque Samuel, él estaba con Elí, pero él no era malvado, era de corazón tierno. Él estaba buscando a Jehová. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. Y no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Como él iba creciendo y los hombres estaban haciendo el contraste entre los hijos de Elí y Samuel. Y entonces ellos iban viendo la diferencia, una diferencia de comportamiento. Y nosotros debemos criar a nuestros hijos de manera que puedan honrar y glorificar a Dios, para que puedan servir al Señor. Es nuestra responsabilidad. Y los que Dios pone en nuestro cuidado también debemos hacerlo. Y aquí en la iglesia necesitamos también enseñar a las personas que Dios nos ha puesto acá. Vamos ahora, primero de Samuel, capítulo 2, y vamos a llegar hasta el versículo 27. En dos ocasiones Dios le habló a Elí. Primeramente vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod. El efod era lo que llevaba el sumo sacerdote con el que se consultaba a Jehová. Llevase efod delante de mí.
y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Ellos vivían de los diezmos de las otras 12 tribus. Las 12 tribus contribuían para que porque la tribu de Leví viviera de los diezmos. Además de eso, los sacerdotes, además de recibir lo que todos los levitas recibían, ellos también recibían una ofrenda en algunos de los sacrificios que el pueblo ofrecía. Parte era para ellos, y ahí es donde se abusaban los hijos de Eli, porque una parte era para el sumo sacerdote y para el sacerdote, pero ellos se aprovechaban y cogían más de lo que tenían que coger. Y luego el sumo sacerdote, entonces, además de todo esto, él no recibía del altar, sino que él recibía el diezmo del diezmo. O sea, la tribu de Leví diezmaba para el sumo sacerdote. Y así es como él se mantenía. Entonces aquí está el mensaje del siervo de Dios que llegó donde Elí y le está recordando todas estas cosas. Entonces le dice versículo 29, estamos en 1 Samuel 2, 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Recuerdan a Adán y Eva? ¿A quién prefirió Adán? ¿Ah? A Eva. Dios le dijo, no coma. Eva le dijo, sí, coma. ¿A quién le hizo caso? Y por eso Dios le dijo, por escuchar a tu mujer. Ahora, hay que entender, no es que nunca se debe escuchar a la mujer, pero hay que pesar lo que está diciendo. Y la primera palabra es la palabra de Dios. Entonces, él consideró más importante la palabra de su mujer que la palabra de Dios. Y aquí esto está sucediendo. Entonces, Elí prefiere quedar bien con sus hijos que quedar bien con Dios. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Ahora, cuando le dice aquí a Elí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel, ¿qué entienden ustedes que significa eso? Le está diciendo a Elí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Qué entienden ustedes que está diciendo? Pero que o sea, no solamente sus hijos o Elí también. Elí también, aquí está. Elí participaba de eso. Él sabía lo que estaban haciendo, él sabía que eso no le pertenecía. Pero ahí también se hacía el desentendido, engordándoos de lo principal. Él está incluido en lo que estaban haciendo sus hijos. Él participaba de los pecados de sus hijos. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Digámoslo juntos. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, sigue diciendo el varón de Dios a Elí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. En otras palabras, de jóvenes. No van a llegar a viejos. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Aquí está la sentencia. Ambos morirán en un día, en un mismo día.
Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Ahora, el que iba a funcionar como sacerdote era Samuel. Cuando faltó el sumo sacerdote, entonces Samuel no hizo el papel de sumo sacerdote, sino el papel de sacerdote, pero él fue el que tomó en cierto lugar el lugar de Elí. Ahora dice el versículo 36, con esto terminamos la lección de esta tarde, y el que hubiere quedado en tu casa, vendrá a postrarse delante de él, o sea, esta persona que queda, por una moneda de plata y un bocado de pan, porque ellos vivían de los diezmos, pero ya van a quedar sin ese sostén, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios, para que pueda yo comer un bocado de pan de los levitas. Qué triste, ¿no es cierto? Entonces, en eso es que termina. Y es realmente triste que sucedan estas cosas. Pero hoy lamentablemente también siguen sucediendo. Es nuestra responsabilidad, es un privilegio. Dios nos da, los hijos, un privilegio. Pero somos responsables de su crianza. Somos responsables de presentarles la palabra de Dios. Ahora, no solamente enseñarles, sino vivir delante de ellos. Es trágico que en muchos hogares cristianos, en la casa es otra cosa. O sea, vienen aquí a la iglesia y como dicen, no quiebran un plato, no matan una mosca. Pero allá en la casa es otra cosa. Y los hijos están viendo eso. Y lamentablemente hay muchos hijos en hogares cristianos que ya cuando van llegando a la edad de 11, 12, 13 años, no vuelven. No vuelven a la iglesia. Se van para el mundo. Hay muchas personas que han sido criados en el evangelio, que han sido criados en hogares cristianos, que vienen al Señor ya después que conocieron mundo y que llevaron palo. Ya hombres muchas veces casados, a veces casados con una persona inconversa que no quiere aceptar al Señor. Y vienen ellos y están pidiendo oración por su pareja, por su cónyuge, por sus hijos, que tampoco quieren nada con el Señor. Qué trágico. Nosotros debemos aprovechar el tiempo que Dios nos da para enseñarle a nuestros hijos el camino del Señor. Israel fue mandado, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Puestos de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos en ella lo que necesitamos para toda esta vida. Enséñanos a vivir de tal manera que podamos honrarte y glorificarte. Que podamos, Señor, ser la clase de personas que tú quieres que seamos. Y que otros, especialmente nuestros hijos, nuestros familiares, puedan verte a ti y vengan a tus pies. Y vengan jóvenes, si es posible. Pero si no, que vengan después. Pero que vengan a servirte, porque nosotros les hemos dado el ejemplo. Bendice nuestra iglesia, ayúdanos a vivir de tal manera que otros deseen también ser parte, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.